de la verdad. Y bueno, gracias a la iglesia que me ha dado esta oportunidad de poder predicar la palabra del Señor. Y la palabra que vamos a predicar en esta noche está en 2 de Corintios 4, del 7 al 9. 2 de Corintios 4, del 7 al 9. Y dice así la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos esta noche compartir de esta palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es inerrante, que es perfecta, que no tiene error, Señor. Permíteme, Señor, ser un instrumento hoy, ser ese vaso, Señor, en el cual tú depositas, Señor, tu palabra, para poderla transmitir fielmente, Señor, y que esta palabra llegue a nuestras vidas, Señor, para que sea una palabra que consuele, que anime y también que confronte, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título que yo le di a este pasaje, a esta enseñanza, es un tesoro en vasos de barro. Y la estructura de este texto es muy sencilla. Lo dice, por lo corto el versículo, lo divide en 4 partes, que son: la primera, ¿cuál es ese tesoro? La segunda, la fragilidad del receptor de ese tesoro. La tercera, la gloria del dador de ese tesoro. Y la cuarta, las aflicciones del creyente. Entonces, en el nombre de Jesús, empecemos. Primero, ¿cuál es ese tesoro? ¿A qué tesoro se está refiriendo Pablo cuando dice, pero tenemos este tesoro? Quiero hacer una pequeña reflexión de lo que Pablo venía enseñando a través de estas cartas, de estas epístolas a los Corintios, y cómo Pablo venía teniendo muchos ataques de los profetas falsos que existían en las iglesias, pero él siempre predicaba y se defendía con la verdad. Pablo viene defendiendo, viene acusando, viene resolviendo problemas de las iglesias de Corintio. Aparentemente parece que fueran las iglesias perfectas, no, pero había pecado, había adulterio, había contiendas entre todos, pero Pablo estaba ahí. Él iba, viajaba, volvía, pero siempre venía haciendo la corrección de lo que sucedía en esas iglesias. Y la mayoría del tiempo él decía la palabra defendiéndose de los ataques que le hacían estos falsos profetas, porque lo trataban a él con menosprecio. Le llegaban a decir qué credenciales tenía él para ser apóstol o para predicar, y él decía y se defendía solamente diciendo que él era un apóstol verdadero de Jesucristo. Y así defendió siempre. Cuando llega el capítulo 4 de la segunda carta de Corintios, Pablo va a mostrar una faceta diferente de él, y es la humildad. Y es la humildad que hoy vamos a aprender nosotros como creyentes. Algo demasiado importante en la vida de un creyente, esa humildad que mostró él. ¿De cuál tesoro nos está hablando? Nos vamos a ubicar en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 4, específicamente del 1 hasta el 9. ¿Por qué? Porque ahí vamos a utilizarlo de varias maneras en cada parte que Pablo va a hablar. En el capítulo 4, del verso 1, dice Pablo, él nos enseña: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál es el ministerio de que él se refiere? El ministerio que él se refiere es el ministerio de la reconciliación. Es el ministerio que todos nosotros hemos recibido para predicar la palabra de Dios, para que el perdido escuche esa palabra y sea salvo
por su fe al creer en Cristo. En el versículo 6 de ese capítulo dice, porque Dios, ahí claramente nos dice cuál es ese tesoro. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire qué interesante y qué hermoso esta palabra. De verdad que yo la leí muchas veces, la analicé muchas veces y decía, Dios mío, qué palabra tan hermosa, porque es la predicación del Evangelio resumida en un versículo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, aquí el apóstol Pablo toma hasta la creación, hasta Génesis 1:1, para explicar qué es la belleza del Evangelio y por qué Dios hizo algo tan maravilloso en la vida de cada persona que recibe este Evangelio. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? En Génesis 1:1. Pero ¿qué hizo Dios inmediatamente? Dice que separó la luz de las tinieblas. Y eso es lo que Pablo nos dice en el verso 6 que hace Dios cuando nos da a conocer el Evangelio. Él separa la luz. Él nos ilumina con esa luz radiante en nuestros corazones. Dice que para que tengamos la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Eso es lo que hace nuestro Dios. Él un día nos aparta, un día te apartó a ti, a mí, y con su luz poderosa, verdadera, con ese amor, iluminó nuestros corazones y transformó nuestras vidas y nos dio la luz del conocimiento para creer en la gloria de Jesucristo. Porque ¿por qué estamos aquí todos? Para darle gloria y honra a Él únicamente. Cada vez que nosotros pensamos en una persona salva, me va a recordar siempre este versículo. Porque un día Dios nos intersectó y dijo, sea luz en ustedes, sea luz en su corazón. Porque ya que estabas muerto, Él te dio vida. Estabas muerto en delitos y pecados y Él te dio la vida. Estabas abandonado, solo. No tenías un horizonte, pero Él te rescató. Él te salvó. Él pagó la deuda que tú debías a ese Dios santo y puro. Ese tesoro del Evangelio es el poder de Dios, el cual quita la ceguera de los seres humanos. Llama al que estaba muerto y lo resucita. Dios nos ha concedido la bendición, la oportunidad de ser parte de esa obra de salvación. Y más adelante lo vamos a ver el por qué. Porque somos privilegiados. Porque nosotros este tesoro lo debemos apreciar cuando sepamos quiénes somos nosotros. Y esa oportunidad grande y hermosa que Dios nos ha dado. Segundo, dice en vasos de barro. Sí, habla de que, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Y qué son esos vasos de barro? ¿Quiénes son esos vasos de barro? ¿Qué era un vaso de barro en esa época? Un vaso de barro era algo muy sencillo, muy elemental, era algo muy frágil, que se partía con mucha facilidad, era hasta muy barato, me imagino yo, porque se rompía cada rato y se podía comprar, era lo que usaban así muy, muy a menudo, era lo más sencillo, frágil, débil. ¿Y quiénes son esos vasos de barro? Nosotros. Cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor, somos esos vasos de barro, frágiles, débiles. ¿Qué dice la palabra de nosotros? Que el hombre es como el viento, que hoy está y mañana no. El hombre es como el humo, como la niebla. El hombre es como las flores del campo, que son arrastradas por el viento y desaparecen. Somos débiles, insensibles, variables. Eso somos nosotros. Y Dios ha puesto
Dios se deleita en poner ese gran tesoro, esa hermosura de tesoro, Él se deleita en ponerla en esos vasos. Qué Dios tan maravilloso, ¿no? ¿Por qué no escoge al más dotado, al más rico, al más inteligente, al más poderoso? Aparentemente sería mejor, pero Dios no. Dios se deleita en buscar al más débil, al más frágil, para depositar ese tesoro tan precioso. Segunda Corintios nos dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. ¿Por qué traigo este verso ahorita? Porque estos vasos yo creo que tienen que tener tres características. Primero, ser puros. Segundo, estar vacíos. Y tercero, estar disponibles. Me gustó mucho esta clasificación o esta explicación de cómo debe ser un vaso de barro. Dice que debe ser puro, y Pablo lo dice en la segunda de Corintios 4:2. Antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Él lo dice, debemos renunciar. Cada uno de nosotros que vamos a recibir ese vaso, ese tesoro del evangelio en nuestras vidas, tenemos que ser vasos limpios. Tenemos que ser vasos que tengamos de nuestra vida alejado todo lo vergonzoso, todo lo oculto, todo lo que no agrada a Dios. Esos son los vasos que Dios utiliza. Sí, débiles, sí, insensibles, sí, de pronto pecadores, pero pecadores arrepentidos, pecadores que temen ofender a Dios. Y deben ser vasos vacíos. ¿Vacíos de qué? Vacíos de nuestro ego, vacíos de nuestra soberbia, de nuestro orgullo. Yo quiero, pastor, déjeme pertenecer al grupo de alabanza porque yo tengo un talento que usted no se imagina. Yo toco la batería, canto como los ángeles. Ahí está manifestando su orgullo. Pastor, déjeme predicar porque yo conozco la palabra, yo he estudiado en el seminario, yo soy un gran predicador. No, ese vaso tiene que ser despojado, tiene que estar vacío de nuestro ego, que solamente el que lo llene sea el Señor, el Dios Todopoderoso. Y disponibles. Dice en Isaías 6:8 dice, Dios le pregunta a Isaías: ¿y a quién enviaré? Versículo que todos conocemos, ¿cierto? Y Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Y ese vaso que somos cada uno de nosotros tiene que ser así. Un vaso puro, un vaso limpio y un vaso disponible para servirle al Señor. Segunda de Corintios 4:2 dice: antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Y Santiago 4:6-10 dice: Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. El tercer punto es la gloria del dador. Dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué escoge Dios vasos frágiles? ¿Por qué nos escogió a nosotros? Yo pienso que en la medida que Dios escoge, que Él manifiesta su poder a través de una persona débil, de una persona que incapaz de hacer muchas cosas, la manifestación de su grandeza y de su gloria se va a notar más y más. A Él le plació hacer eso. Primera de Corintios 1:27 dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mis queridos hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Cuarto, la debilidad del creyente.
después de que miramos en el más, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Siguiente, que estamos atribulados en todo. Ojo, estamos atribulados ¿en qué? En todo. Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué tremendo que uno estudie la vida de Pablo. Yo no sabía que estas cartas eran cartas, estas epístolas son cartas biográficas, o sea, es la biografía de Pablo. Las cartas biográficas son aquellas en que el autor enseña de su vida, cómo es, qué hace. Y cuando él habla de que estamos atribulados en todo, y uno mira la vida de Pablo, cómo estuvo atribulado, y se compara uno de pronto todo lo que vivió Pablo, y yo hay veces me quejo porque esta mañana no pude tomar mi leche preferida o algo así. Qué tribulación. Y sé que vienen tribulaciones, sé que vienen muchas cosas a la vida, sobre todo a la vida cristiana, pero solamente por conocimiento quiero leerles 2 Corintios 11:23 para que ustedes sepan el apóstol más grande, el apóstol el cual escribió la mayoría de las cartas, el verdadero apóstol de Jesucristo. Dice 2 Corintios 11:23 y habla Pablo. ¿Son ministros de Cristo? Pregunta. Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Qué bueno, ¿no? La vida de Pablo. Qué bueno la debilidad que tenemos cada persona. Y por eso él habla de que tenemos, cada uno estamos en esas aflicciones, cada uno pasamos esas aflicciones. Segunda de Corintios 4, 16, 18 nos dice, por tanto, no desmayemos. Sí, tenemos muchas aflicciones, pero tenemos un consuelo. No desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Qué belleza, ¿no? Qué hermoso que nosotros veamos y tengamos esa paz y esa confianza de ver cómo nuestro cuerpo cada año que pasa en nuestras vidas se va desgastando con cada prueba, con cada situación, con cada circunstancia de nuestra vida. Pero la paz solamente la encontraremos cuando pensemos que nuestro cuerpo interior, nuestra alma, cada día sigue creciendo más. Cada día va creciendo paulatinamente esa santificación que Dios quiere para nosotros, que Dios quiere que nosotros tengamos.
que se renueve cada día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Escuché el testimonio del hijo de un pastor muy reconocido en Estados Unidos, y él contaba en su predicación que tenía un hijo. Primero se casó muy joven, vivió con su esposa 2 años, tuvo 2 hijos y su esposa murió en un accidente automovilístico. Después se casó nuevamente, después de mucho tiempo, y tuvo un hijo, pero ese hijo desde los 20 años empezó a sufrir un cáncer y llevaba 10 años con ese cáncer. Y ese día que predicó, él contaba ese testimonio y decía: esta mañana hablé con mi hijo y le dije, hijo, ¿cómo te sientes? Y me dijo, pa, feliz. Y me declaró este versículo: mi cuerpo físico se está desgastando, mi cuerpo físico se está desbaratando, desboronando, pero estoy feliz, papá, porque muy pronto voy a reunirme con mi rey, al cual le he entregado mi vida desde hace años. Voy a entregarme donde no voy a sufrir, voy a llegar donde él va a glorificar mi cuerpo, voy a encontrarme con él, y esa es mi mayor alegría. Qué hermoso que nosotros pudiésemos en nuestra vida, en cada uno de nuestros pasos, pudiésemos hablar de esa manera. No sé de qué manera hablamos, no sé de qué manera reaccionamos ante una tribulación, ante una circunstancia. Me quitaron el carro y me desesperé. No, confía en Dios. Y eso me pasó de verdad, me quitaron el carro. Pero bueno, el Señor me dio esta palabra para reconfortarnos a mí y a mi esposa. Y aquí estamos, gracias a Dios. Ya pronto nos lo devolverán por una injusticia que pasó ahí en un juzgado, pero gracias a Dios la palabra nos dice que mientras nuestro cuerpo físico pase aquí todo lo que suceda, nuestro interior vaya creciendo para ser cada día semejantes a Él. En apuros, mas no desesperados. Vemos situaciones que hay veces no tenemos salida, no sabemos qué hacer. Yo me imagino a Pablo en ese apuro que estaba cuando él dice que estuvo en una tormenta en el mar, solo en una embarcación pequeña. Se apuró, ¿y qué dice? ¿Qué puede decir uno a quién recurre, a quién hace algo? En apuros, pero no desesperados. Y hay uno muy interesante que creo que les va a gustar mucho. A mí me gustó mucho, un poquito. Y es el último: perseguidos, mas no desamparados. Hermano, cuando usted toma la decisión de ser ese barro en el cual Dios va a depositar ese precioso tesoro del ministerio de la reconciliación, de la predicación del evangelio, en el mismo momento en que usted lo decide, usted entra en una guerra, en una batalla espiritual. El Señor lo coloca al frente de esa batalla que usted tiene que empezar a librar. Dice en alguna parte, no recuerdo muy bien la palabra, que huestes de maldad en las regiones celestes. El diablo no se va a quedar contento y va a ser atacado. Dice Juan 15, 18, 21, para que nos guste más este versículo todavía. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo,
antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Hago un paréntesis ahí y pregunto, ojo hermano, no cuando el mundo lo ame a usted. Si lo ama es por algo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, dice Jesús, me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Inicia la guerra cuando tú decides predicar la palabra. Pablo le decía a Timoteo, en Timoteo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ojalá hayan anotado todos estos versículos que son como muy interesantes para repetirlo esta noche en mucha paz, ¿no? Primera de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Esto es lo más hermoso. Podremos ser blasfemados, podremos ser perseguidos, pero tenemos la esperanza. Como lo dice Mateo 28:20, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la última, derribados, pero no destruidos. Es duro. ¿Qué significa derribado? Derribado significa como cuando alguien es derribado por un golpe, cuando un boxeador derriba a otro. Leí la historia de Pablo cuando en Hechos 14, 19, 22 narra que él iba entrando a la ciudad y un grupo de gente, de perseguidores de él, lo cogieron y lo apedrearon. Y se fueron hasta que él quedó en el suelo y lo creyeron muerto. Pero cuando vinieron los amigos de él lo recogieron y él estaba vivo. Y dice la palabra que él se limpió el polvo de sus vestiduras, se paró, entró a la siguiente ciudad y empezó a predicar la palabra. ¿Quién hace esto, hermanos, en un vaso de barro? Solamente el poder de un Dios todopoderoso, grande y sublime. Solamente ese Dios hace eso en un vaso de barro insignificante. Podemos estar así, derribados, noqueados, pero no estamos destruidos, porque tenemos a nuestro Dios todopoderoso. Mis queridos hermanos, quiero hacer unas pequeñas aplicaciones de esta corta predicación que de verdad tocó mi alma, tocó mi responsabilidad. Me vi reflejado en muchas de las cosas que aquí hoy prediqué. Nunca había apreciado el tesoro. Nunca vi lo hermoso y grande que es la predicación del Evangelio. Nunca entendí que esa predicación del Evangelio iluminara, entrara en nuestros corazones y iluminara nuestro entendimiento. Yo siempre pensaba, sí, el Señor viene, me sana, me cambia de nuevo. Si yo era así, me transforma. Si yo era borracho, ya no fui borracho. Si Él borra y me hace una nueva criatura. Pero cuando yo leía que Él transforma, ilumina mi entendimiento, es cuando verdaderamente uno puede decir, sí, yo soy una nueva criatura. Porque yo ahora no peco porque no quiero pecar o porque no debo pecar porque la ley me dice que no peque, sino porque verdaderamente mi entendimiento ve la gloria de Dios, y al ver la gloria de Dios yo lo amo de esa manera. Yo puedo amarlo, puedo disfrutarlo, puedo sentirlo de esa manera. Y créame que fui el primer ministrado.
Fui el primero que dije, oh no, Dios, yo creo que hoy tú abriste la luz de mi entendimiento. Y por eso hoy quiero hablarle a ti, cristiano, a ti que hoy de pronto crees y estás completamente convencido de que has nacido de nuevo, de que estás profesando la fe en Jesucristo, de que tienes fe en Él. Examínate a la luz de la palabra y mira si ese tesoro verdaderamente el Señor lo depositó en ese vaso que tú eres. Y si tú eres ese vaso, puro, limpio y disponible, examínate. Y para aquel que no ha creído todavía, para aquel que de pronto, como dice la palabra, el Dios de este mundo le tiene entenebrecido el entendimiento y todavía no ha podido ver la gloria de Jesucristo, la gloria del Señor a través de Jesucristo. Si todavía aquí hay alguien que duda de su salvación, si todavía aquí existe alguien que todavía cree que le falta mucho, hoy es la hora de correr a Cristo. Qué interesante me parecía esa palabra que dice el pastor todos los domingos, corre a Cristo. Nunca en mi vida la había escuchado. Había escuchado Dios te ama, Dios tiene un propósito para ti, pero cuando Él dice corre a Cristo, es como alguien desesperado buscando algo. Corre a Cristo, tienes que hacerlo desesperadamente. Eso debemos también nosotros predicar. Corre a Cristo, búscalo, ahí está tu refugio, ahí está tu salvación, solamente Él te puede salvar, solamente Él te puede cambiar. Y hermanos, hoy hagamos una oración dándole gracias al Señor por ese tesoro que ha puesto en nuestras vidas. Hagamos una oración en que cada uno podamos haber escuchado esta palabra y haber sentido que la palabra nos ha confrontado. De pronto no nos ha animado mucho, pero sí nos ha animado en el sentido de que sí viviremos tribulaciones, sí seremos perseguidos, sí nos caeremos, pero siempre el Señor estará con nosotros y siempre nuestro cuerpo exterior se va debilitando, tendrá sufrimientos, luchas, pero el interior va creciendo y se va renovando cada día más. Yo quiero que hoy oremos, que cada uno ore en su situación. ¿Qué clase de vasija eres tú, hermano? Dios puede depositar en ti este tesoro. Dios puede decirte, mira, te entrego el tesoro de la reconciliación que hice con mi hijo. Te quiero entregar este evangelio que va a llegar a los perdidos, que va a llegar a los hijos de Dios que no han escuchado nunca el evangelio. Te entrego este tesoro para que no lo guardes, sino para que lo prediques a todo hombre, a todo, de toda lengua, de toda nación. Amado Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por compartir una parte de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en cada palabra, Señor, que está escrita en la Biblia, Señor, está presente, Señor, tu grandeza, tu poder y sobre todo el amor que tú nos tienes. Desde el principio, Señor, tú separaste la luz de las tinieblas. Desde el principio, Señor, quisiste que nosotros viéramos la luz verdadera. Desde el principio, Señor, preparaste la venida del Salvador. Y hoy, Señor, que lo hemos recibido, hoy que ha venido a nuestras vidas, Señor, ayúdanos, Señor, para que estos vasos frágiles
pequeños, inútiles hay veces, Señor, podamos, Señor, llevar el Evangelio, Señor, podamos llevar la luz del Evangelio a todos aquellos que lo necesitan, Señor. Gracias, Señor, te damos por todas las cosas que pasamos, Señor. Sé que algunos más que otros, tribulaciones, sufrimientos, angustias, desesperaciones, escasez, hambre, miedo, temor, persecución. Pero, Señor, te tenemos a ti, Señor, al Dios poderoso, al grande, al eterno, Señor, al que todo lo puede, a nuestro Padre celestial, que está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo, y que algún día vendrá por nosotros, y que algún día, Señor, seremos glorificados, nuestros cuerpos serán glorificados, Señor, y podremos ir a tu presencia, Señor. Y allí ya no habrá más angustia, allí no habrá dolor, allí no habrá sufrimiento, allí no habrá pecado, allí no habrá enfermedad, Señor, porque estaremos contigo, Señor, y tú nos podrás decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Muchas gracias, hermanos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.